Muy buenos días a todos. Es un gusto ver tantas caras familiares en este evento y para mí es un gusto poder moderar este panel en donde vamos a platicar sobre las amenazas que vienen y cuál es el panorama de seguridad desde distintas perspectivas, que es lo que más me gustó cuando me invitaron y me platicaron con quién íbamos a estar haciendo este panel. Me pareció súper interesante porque vamos a tener perspectivas desde un especialista de seguridad en el tema de hospitalidad, que nos va a hablar desde ese sector cómo se espera y cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades que pueden estar esperando. Vamos a también hablar con un especialista en temas de tecnología de la información, un especialista en el desarrollo de Security Operations Centers, y platicando con él hace un momentito, y creo que valdría la pena que cuando nos platique un poco de sus experiencias nos ayude a enrocar este tema. Una gran experiencia en el sector público, principalmente generando centros de monitoreo y centros de operación de seguridad en distintos estados y en distintos países de América Latina. Platicaremos también con Pepe, que viene representando, digamos, el otro lado del escritorio desde la perspectiva del integrador, en donde, en mi opinión personal, los integradores tienen que ser nuestros socios de negocio sin duda alguna, y son los que nos guían hacia qué marca queremos ir, hacia, digamos, trabajando con los integradores y con las marcas. Y también vamos a platicar con Joel en cuanto a la seguridad logística, cómo ve el tema de seguridad logística, los retos y las vulnerabilidades que vienen en los meses o años por venir. Sin más, vamos a empezar con un formato de preguntas. Nuestra primera pregunta es para César Castro, y es en la hospitalidad, donde la experiencia del cliente es clave. ¿Cómo están gestionando los riesgos sin generar fricción con el huésped? Bien, pues muy buenos días a todos, Guillermo, muchísimas gracias. La verdad es que el tema de la hospitalidad, el tema del sector hotelero es un ámbito muy cambiante, es un sector con mucho dinamismo, es un sector que al final cualquier persona que se acerca a un hotel, pues por supuesto lo primero que busca es descansar, lo primero que busca es tener una grata estancia independientemente de los costos que puedan generar los hoteles, ¿no? La verdad es un gran reto porque al final lo que un cliente espera en todo momento cada vez es menos controles, espera que al final al llegar pueda ser una hospitalidad bastante fluida que nos genere confianza. Entonces, ¿qué nos lleva el sector a enfrentarnos? Pues sí, realmente el poder hacer que nuestros huéspedes cuando llegan podamos cumplir con todos los elementos de seguridad, tengan una seguridad dentro de nuestras estancias, dentro de nuestros hoteles, sin que les llegue a generar una molestia. Mientras más controles le pongamos a una persona, a un huésped, pues por supuesto empieza a tener una baja o un bajo gusto por la hospitalidad. Realmente tenemos que considerar, pues al final, todos los controles que se ponen, al final sí es para generarles confianza, pero es un elemento que mientras más controles le pongamos a que ellos lo puedan reconocer, sí les va a generar una molestia, ¿no? Entonces, no solamente es en algún momento un tema de seguridad física, un tema de controles tecnológicos. Es diferente llegar y hacer un check-in, a lo mejor digital, mucho más rápido, que enfrentemos todo un proceso operativo de control, identificación, ¿no? Pero al final sí corremos riesgos de seguridad con suplantaciones de identidades, ¿no? Con a lo mejor identificaciones falsas, etcétera. Hoy en día enfrentamos también temas que están saliendo al final ya nuevas leyes para el cuidado de la trata de personas, cuidado al final de los niños, ¿no? Si llega al final pues un niño, no es lo mismo registrarlo como un adulto a que se pueda enfrentar a cualquier pues otra persona, ¿no? Nuestros perímetros tienen que ser lo suficientemente útiles, suficientemente seguros para que al final la hospitalidad en el momento y el tiempo que estés ahí pues nos pueda generar una confianza en nuestros huéspedes. Muchas gracias por las respuestas. Estaré tomando algunas notas durante sus respuestas y lo platicaremos al final de la sesión. La siguiente pregunta es para Pepe Arellano. Perdóneme. Perdón, es para Joel. Sí.
Con el crecimiento del e-commerce, ¿qué tipo de amenazas han aumentado en la última milla? ¿Ahí me escuchan? Gracias. Buen día a Neuron por la invitación y por el espacio para estar aquí presentes. Como sabrán, a raíz de la pandemia, el e-commerce sufrió un gran cambio, y con ese cambio también vinieron amenazas que hoy en día podríamos designarlas como físicas, digitales y operativas. Para las físicas tenemos el robo, tanto interno como externo, el robo en vía pública. Sabemos que si conectamos la mercancía a través de rutas álgidas, pues es ahí donde se conlleva el robo al transporte, ¿no? Y para la última milla, estar entregando en colonias con alta criticidad nos hace que el delincuente entienda nuestro patrón de entrega y de ahí se derive el robo, el asalto y, por qué no decirlo, también el cobro de piso. También sin dejar a un lado el switchero, que en lo personal es una falta de respeto, puesto que reciben normalmente un producto muchas de las veces ya utilizado y no el que nosotros esperamos. Para las amenazas digitales podríamos comentar que tenemos, el e-commerce es un negocio digital. Al ser digital, toda la transacción también es digital. Es por ello que hoy conlleva un crecimiento en la clonación de las tarjetas y en el uso indebido de los datos. Adicionalmente, también hoy en día vemos una amenaza con los repartidores de última milla, ya que a través de la inteligencia artificial ellos pueden manipular la evidencia de la última entrega, es decir, con una evidencia correcta pueden crear 50 y en dado caso de no ponerle foco a esto, en un futuro se derivan a los famosos PNRs, ¿no? Que puede ser un problema mayor. Para el tema de las amenazas operativas podemos mencionar la colusión y el mal manejo por el excedente de volumen. En la colusión tenemos un escenario en el que un personal interno, un colaborador interno, coadyuva con alguien externo con el fin de omitir procesos y con esto causar un detrimento a la empresa. Para el mal manejo por el excedente de volumen, tenemos hoy en día el e-commerce tiene la bondad de poder abarrotarnos un CEDIS de un día a otro por promociones, y si no tenemos la capacidad de poder procesar todo este material y lo almacenamos, se convierte en una potencial pérdida o riesgo, derivado que de ahí se pueden conllevar tanto pérdidas parciales como totales. Para recapitular, hoy en día podríamos decir que las amenazas para el e-commerce se pueden derivar de las físicas, las digitales y las operativas. Gracias. Muchas gracias. Y este tema que acabas de responder creo que enroca perfectamente bien con la siguiente pregunta que le voy a hacer a Héctor Navarro. En los últimos 2 años hemos visto cómo la inteligencia artificial pasó de ser un consejero, que rara vez es útil, o era útil, a convertirse en un ejecutor. En tu opinión, ¿qué arquitectura es la que más ayuda a esta transformación tecnológica? Desde la parte del diseño, la gestión, y aquí me gustaría que nos platicaras cómo lo ven las empresas y las organizaciones, y voy a aprovechar lo que me dijiste, desde la parte pública y desde la parte privada. Muchas gracias, Memo, con mucho gusto. Mira, es un tema que he estado analizando en los últimos meses. La inteligencia artificial, como bien lo comenta en la pregunta, antes la usábamos como una parte de consultor, qué podemos hacer en una estructura, y ahora en la realidad, en los últimos 3 meses, los agentes, la integración tan dinámica y tan evolutiva y tan rápida, hacen que nuestra velocidad de procesamiento de tanta información no podamos nosotros aterrizarla en una practicidad útil. ¿Por qué? Muchas de las veces nuestras organizaciones están desarticuladas de alguna manera. Cada parte tecnológica se mueve con unas áreas, y el poder integrar la información, bases de datos, nombres de empleados, estructuras, para poder atender y canalizar un incidente de manera adecuada con el uso de la plataforma cualquiera que utilicemos, Copilot, Chat, Cloud, en fin,
no nos lleva al resultado esperado por la organización, porque muchas veces no estamos hablándonos las partes de seguridad con las áreas de IT internas, o las áreas de recursos humanos, o las áreas de logística, o las áreas de transporte. Entonces, en el momento en que logremos como organizaciones empresariales integrar la parte de gestión transversal dentro de nuestra empresa o de nuestras empresas, vamos a poder darle un avance, pero integrarla como una herramienta más. ¿Por qué? Porque así como integramos los sensores para poder tomar decisiones adecuadas, es como cuando vamos con un doctor. ¿Qué pasaba? Pues te ponen sensores, te ven la presión, la presión, el oxígeno, ahora que tuvimos todo este proceso. Pero en las empresas, ¿qué pasa? También es un ecosistema, es un organismo vivo. ¿Cómo vamos a poner sensores? Pues muchas veces están desarticulados. Se nos va la luz y no nos damos cuenta. Llegamos y hay un problema en la entrada y no pueden entrar los transportes. Tenemos el control de acceso, se bloquea y de ahí puede empezar un incidente. ¿Cómo podemos llegar a tener alertamientos tempranos, oportunos, para atenderlos de manera adecuada dentro de un centro de operaciones? Muchas veces es lo que complica el no darnos cuenta a tiempo, porque nadie dice nada. Pero porque nadie dice nada, tampoco tenemos sensores adecuados. Y uno muy sencillo que podemos instalar dentro de ya los componentes que tenemos en cada empresa es los lectores de placas. ¿Qué diferencia es tener un sistema de videovigilancia y cuánto nos tardamos en hacer el ajuste para que las inteligencias dentro del sistema se puedan utilizar adecuadamente? En cambio, una lectora de placas o dos, pues está leyendo y está generando información muy importante que a lo mejor en 3 meses vamos a poder qué entró, qué salió, a qué hora llegó y cómo llegó. Más que tapizar de pantallas y cámaras nuestros centros de monitoreo. Entonces, ese es un componente. 2, medir temperaturas. Yo lo que le llamo es unir los BMS, el Video Management System y el Building Management System. En un momento que lo logremos estructurar juntos, tengamos el dashboard en un SOC, elevar la capacidad de los operadores a que sean como sensores dentro de nuestra organización y que puedan tomar ellos decisiones y despertar a la cadena interna o externa, sean autoridades o áreas internas, para poder lograr atender cualquier tipo de incidente. Eso sería un logro muy importante para poder atender las amenazas que se vayan presentando. Muchas gracias. Me deja un poco preocupado tu respuesta porque yo creo que hoy en día esa integración en las organizaciones todavía está lejos de llegar. O por lo menos en donde yo he tenido o tengo la oportunidad de trabajar y he tenido oportunidad de trabajar, sí existe todavía mucha desconexión en eso, ¿no? Yo sería el más feliz del mundo que todas estas tecnologías distintas que funcionan en los edificios corporativos estuvieran todas concentradas en el mismo sitio y en vez de que estuvieran desconcentradas y cada quien jalara agua para su molino. En ese contexto, Pepe, desde la tecnología, ¿qué patrones están viendo ustedes que son expertos en tecnología y que desarrollan soluciones tecnológicas para nosotros los usuarios finales que puedan actualmente utilizarse para identificar y contrarrestar amenazas en distintos entornos? Okay. Gracias, Memo, por la pregunta, muy interesante. Muy buenos días a todos, un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, nosotros como fabricante y desde la tecnología, lo que estamos mirando tal vez es un poquito más allá de las amenazas físicas, porque lo que se está viendo es una convergencia física cibernética. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los incidentes ocurren primeramente en el mundo digital y luego acaban en algo físico, ¿no? Y aquí hay algo pues también interesante, pero a la vez preocupante por justo lo que acaba de decir Memo. Hay todavía mucha desconexión en los sistemas. Y lo preocupante es que los que atacan, ya sea física o digitalmente, para lograr un objetivo, una amenaza que se convierte en un riesgo, eso ya lo entendieron. Y ellos saben que los puntos débiles tal vez no estén directamente en un sistema en particular,
sino ellos encontraron que la desconexión entre los sistemas es lo que los hace vulnerables y es su río, o como dicen, mar a su área de expansión, pues se expande más para atacar. Y les voy a platicar de algunos ejemplos de esto, o sea, cómo hay una convergencia de lo físico o de lo digital y luego a lo físico. De hecho, hay un estudio donde se analizó pues una serie de segmentos, ¿no? Como logístico, hotelero, corporativo, urbano, incluso manufactura, donde el patrón se repite. Se hagan de cuenta que los incidentes son los mismos, aunque el escenario cambie. Y son básicamente en 3 puntos. Y este análisis refleja que el 60% de los incidentes sucede incluso con autorizaciones legítimas, con accesos legítimos. Eso va junto con la desconexión de sistemas. Y estas dos problemáticas lo que me dan a nivel ya de una operación es la falta de contexto por la desconexión de sistemas. Y les platico esos ejemplos, son ejemplos muy claros. En logística, y estamos hablando de otras empresas de logística, no las que están aquí, vimos un caso donde un individuo, pues aparentemente estaba haciendo accesos autorizados con su credencial y demás, legítimos, pero de repente empezó a hacer accesos en horarios inusuales. Y eso, pues, a final de cuentas lo veían como algo intrascendente porque los sistemas estaban desconectados, no tenían contexto. Pero cuando se hace un cruce de esos eventos de control de acceso de esa persona, junto con video, junto con la operación, al final de cuentas se encontró que estaba dando o facilitando accesos físicos a terceros fuera de un proceso. Entonces imagínense ya después cómo se resolvió esto, qué fue lo que pasó. Y algo similar pasa también en logística y otras empresas de logística, ninguna de las que estamos acá presentes, pasa en otros lugares. También en tiendas que se tienen eventos que parece que son eventos menores, que tal vez se confundan con incidentes operativos, se hacen de esa manera por la misma desconexión de sistemas. Pero cuando las tiendas de diferentes puntos se conectan, se tiene la información, se estructuran los datos, aparece el patrón y es lo mismo. Mismos perfiles, mismos horarios, mismos modus operandis. Entonces lo que parece que está así como que desconectado, que son eventos aislados, en realidad sí hay una coordinación. Y es lo que necesitamos entender de aprovechar los sistemas, pero no separados, no poner tecnología por ponerla, sino lo que tenemos es integrarlo, consolidarlo, unificarlo, obtener datos y estructurarlos para tener de cierta manera predicciones, ¿no? Entonces, a final de cuentas, y hay muchas más fuentes de dónde vienen amenazas. La verdad, pues no nos alcanzaría aquí el tiempo para estar platicando, pero también, bueno, aprovechando un punto bien importante, como hablaba Joel del e-commerce, que en esta era pues todo es conectividad, todo es digitalización, hay muchísimos dispositivos que se conectan y eso automáticamente expande exponencialmente la superficie de acción de los ciberdelincuentes. Entonces, si tenemos sensores conectados, es cómo los vamos a proteger, porque desde ahí vienen amenazas también digitales, cibernéticas. A final de cuentas, como les comento, para conclusión en este punto de dónde vienen las amenazas, es de que tal vez las amenazas siguen siendo las mismas, pero han evolucionado y se ataca de una manera diferente con esta convergencia que hay de lo físico a lo digital. ¿Okay? Gracias. Pepe, muy interesante y sí, sin duda, hasta ahora, y lo revisaremos un poco en las conclusiones, no sé si me preocupa más que cada vez seamos más modernos y digitales, o me entusiasma en cuanto a la perspectiva de seguridad. Pero bueno, lo platicamos en un momentito. César, siguiendo con lo que nos platicabas hace un momento, y por lo menos a mí me llamó mucho la atención este tema de cómo hago que un visitante a mi establecimiento se sienta seguro, pero que no se siente intimidado, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibras esa parte de la seguridad
con la experiencia del cliente. Platícanos un poco. Claro, pues digo, el elemento muy importante realmente en el tema de la hospitalidad, pues uno llega a un hotel, deja sus cosas, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues ir a disfrutar. Realmente cuando llegamos a un hotel intentamos pues disfrutar la inversión que le dimos para el momento en el que estamos en ese hotel, ¿no? Entonces es súper importante que cuando uno llega, pues al final puedas ver al llegar a cualquiera de los hoteles, pues esa seguridad de dónde vas a entrar, en dónde vas a llevar a tu familia, en dónde vas a estar tú, dónde vas a dejar tus cosas, sea trabajo, sea vacaciones, sea un congreso, lo que se necesite, ¿no? Y al mismo tiempo, al final, es súper importante que se puedan identificar los controles de seguridad necesarios hacia dónde vamos. No es lo mismo un control de acceso físico de las entradas principales, a lo mejor a una zona de cocinas, ¿no? No es lo mismo los accesos de los autos, a los accesos de cualquier visitante que llega a lo mejor nada más a dejar alguna tarjeta de presentación, ofrecer algún servicio. Realmente, hacia dónde vamos también ligados con el apoyo también del tema de capacitación. Es muy importante que nuestra gente sepa el nivel en el que estamos, tanto para la información que tenemos es un tema de seguridad digital, como a las zonas a las que en algún momento pueden ser zonas vulnerables, ¿no? En temas también físicos. Creo que al final todo esto nos va llevando a poder identificar aquellos sistemas vulnerables, ¿no? Para poder identificar esos controles que necesitamos. No es solamente poner controles por controles, porque realmente no es la misma información que se maneja en todos los sistemas. Tenemos sistemas mucho más críticos que otros. Entonces, lo importante ya no solamente es el sistema, sino poder identificar la información o los activos de valor que tenemos en ciertas zonas, que nos va a permitir al final establecer aquellos controles necesarios y hacia dónde va dirigido para poder, por supuesto, salvaguardar no solamente la seguridad física de las personas, sino hoy en día también nuestra seguridad digital, que cada vez, bueno, se mantiene más vulnerable a cada uno de los sistemas a donde entregamos esta información. Gracias. Y aprovechando un poco tu respuesta y que tenemos un poquito de tiempo, ¿nos podrías platicar algún ejemplo, digamos, que hayan vivido en el sector hospitalidad o que en tu experiencia hayas vivido, en donde has visto cómo hay una buena práctica en el uso de sistemas de seguridad, impactando directamente a los visitantes? Sí, pues digo, depende mucho de si hablamos de un tema de seguridad digital, por ejemplo, ¿no? Existen muchas formas en los cuales, por ejemplo, pues son muy básico que todos vivimos, es a lo mejor hasta un tema de check-in, ¿no? Cuando llegas a un hotel buscas justo hacer un check-in, ¿no? Realmente lo que siempre uno intenta es que sea un check-in bastante ágil, que no sea burocrático, ¿no? Que no tengas que dar también tanta información. Tenemos que tener, por supuesto, mucho cuidado también en temas de protección de datos, ¿no? ¿Qué información damos? ¿Qué información guardamos? ¿Y hacia dónde vamos con esto? Pues al final que nuestros sistemas se mantengan seguros para que sea un check-in ágil, rápido y seguro. Que tú sepas que a donde estás llegando como cliente te va a dar la seguridad de que estoy dando la información mínima necesaria para mi estancia, que la pueda disfrutar y que al final, pues ahora sí que a lo que vengo, ¿no? Ya sea al final la inversión que estás dando pueda valer la pena en todo momento en un proceso tan sencillo que es como la llegada a un hotel. Gracias, y creo que estaría genial que pudieras liderar a lo mejor algún grupo de trabajo con el resto de la industria hotelera y de hospitalidad, porque digo, no sé si es nada más mi experiencia, pero cada vez que llego a un hotel es a veces un viacrucis hacer el check-in, ¿no? Que no está la reservación, o no funciona una cosa, o no funciona la otra, y de repente uno dice algo que puede resultar tan sencillo como lo mencionas. Híjoles, a veces es súper complicado. Pero bueno, ahí ya tienes un buen tema de liderazgo para el sector hotelero de México. Correcto. Siguiendo un poco la misma dinámica, Joel, nos platicabas de las 3 amenazas que has identificado en el tema de la seguridad logística, y nos gustaría, o para la audiencia, que nos compartieras alguna decisión estratégica que se haya tomado que haya tenido un impacto, haya tenido una cuestión palpable en la reducción de incidentes o en la mitigación de algún riesgo en el sector en el que tú estás. Ahí considero como punto medular el poder identificar de dónde vienen las incidencias.
posterior a ello trabajar en un plan de acción para poder ejecutarlo. Hoy en día en 99 minutos hemos incursionado en equipar todas las unidades con cámaras integrando la inteligencia artificial. Eso nos permite llevar a cabo un monitoreo más proactivo, es decir, hoy ya no veo la plataforma de rastreo y un puntero siguiendo una carretera. Hoy nos metemos directamente en vivo a las cámaras, vemos cómo se encuentra el operador físicamente, las condiciones viales y también las condiciones de la mercancía. El poder realizar mesas de trabajo con las autoridades nos hace no nada más hacer la seguridad de la puerta hacia adentro, sino también de la puerta hacia afuera, puesto que también somos parte de un equipo de reacción que ante cualquier eventualidad de inseguridad acudimos con la autoridad, los acompañamos y de hecho pues buscamos en dónde está ploteando nuestra mercancía, nuestra unidad y hacemos lo posible por recuperarlo. También el asignar las custodias de manera selectiva y no masiva hace optimizar y aprovechar el recurso de mejor manera. Y por último y no menos importante, el crear una cultura de seguridad a nivel empresa es sumamente importante, ya que de esta manera también podemos cerrar algunos gaps que nosotros en nuestro día a día dejamos de ver y son parte de las actividades, adicional de estar actualizando constantemente las rutas a seguir y algunas auditorías a todos nuestros proveedores logísticos también que se integran, son parte de las actividades que hoy en día hacemos para poder mitigar las áreas de oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Me llama un poco la atención y también tendremos oportunidad de platicarlo en un momentito, seguramente alguien te preguntará de esto. En tu primera respuesta me hiciste pensar que para ti era una amenaza la inteligencia artificial por el tema de suplantación de identidades, etc. Y en la segunda respuesta dices, es que la usamos para eficientizar nuestros procesos. Entonces ahí volvemos un poquito al tema que platicábamos, ¿no? Hacia dónde queremos ir y cómo queremos utilizar toda esta nueva, o esta ya ni siquiera nueva, toda esta inmensidad de oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, porque a la vez que nos da una cantidad inmensa de nuevas herramientas, también nos crea una cantidad inmensa de nuevas amenazas, ¿no? Entonces es muy interesante esta parte que nos comentas. Héctor, nos platicaste hace un momento de la importancia de que todos los sistemas, digamos, de generación de información dentro de un ecosistema pudieran comunicarse entre ellos para una mejor toma de decisiones y una mejor y poder recabar información que después pudiéramos explotar, como mencionabas, y que ayude a los equipos de liderazgo a tomar nuevas y buenas decisiones. ¿Tu organización todavía gestiona estos riesgos por separado o ya los estás encaminando hacia una gestión integral? Y es una pregunta un poco larga, perdóname. ¿Qué fronteras encuentras hoy entre este tema que hemos hablado, ¿no? La seguridad digital, pero también el tema de la vulneración que empieza por lo digital y termina en lo físico, como mencionó Pepe, y todo lo relacionado con monitoreos, telecomunicaciones, continuidad de operaciones, que si se va la luz no se caiga todo, que si se va el internet no dejen de funcionar las puertas, ¿no? Entonces, platícanos un poco en tu organización hacia dónde están apuntando y en general ¿Qué ves dentro de México y algunos países de Latinoamérica en donde has trabajado específicamente esos temas? ¿Cuáles son unas buenas prácticas para llevarnos un escaloncito arriba de donde hoy podemos estar muchos de nosotros? Sí, Memo, muchas gracias. Bien, mira, el espectro es un poco amplio, pero lo que he encontrado en un común denominador en Latinoamérica ha sido la convergencia. Una palabra importante en parte tecnológica, en la parte organizativa, en la parte de desarrollo logístico, en la parte de almacenamiento y en la parte legal, en fin, esa convergencia
que tenemos que construir día a día, que parecemos a veces disco rayado, pero tenemos que hablar y sentarnos con los diferentes líderes, porque dentro de una organización cada vez la seguridad debe de convergir desde que se mueven empleados, que se mueven materiales, que se mueve infraestructura, todo pasa sobre ruedas en la tierra, todo pasa sobre contenedores en el mar. Finalmente, el darnos cuenta oportunamente de un incidente y tomar el tiempo para que nuestro equipo dentro de un centro de monitoreo pase a un Security Operations Center, hay un camino. Y ese camino es la convergencia, tanto tecnológica, física, integral. No es fácil, es de todos los días, es sentarte a convencer a la parte administrativa, a las áreas de compras, a las áreas de finanzas, a las áreas. ¿Por qué? Porque luego dicen, ay, vas a ocupar $5 millones, ¿y qué vas a hacer? O sea, perdón, no es fácil hablarle de un ROI a muchas personas. No es fácil tratar de convencer para poder integrar que podemos utilizar la inteligencia artificial con las cámaras, pero si no tengo conectividad, pues no va a haber nada. Si no aseguro que el centro de operaciones realmente esté sólido 24/7, no nada más físicamente, tecnológicamente, sino también humanamente. Porque ¿cómo voy a construir un equipo altamente efectivo si no me doy la oportunidad de hacer una transferencia ni tecnológica ni de entendimiento? Hay que sacarlos a que conozcan la organización, hay que sacarlos a que vean, ok, el incidente pasó en tal lado, y muchas veces tomo lo que me dijiste, la parte de la atención de emergencias, que nos enseña mucho. Siempre vemos una emergencia y lo principal es on-toy. ¿Por qué? Porque no sabemos explicar dónde estamos. Ahora usamos la tecnología y andamos circulando por todos lados, pero estoy en el Fiesta Americana, en el primer piso, y tengo una emergencia aquí. ¿Cómo le explico al operador que me va a contestar que llegue la ayuda adecuadamente? Entonces es un problema no nada más nuestro, sino también de todas las autoridades. Es muy importante. Y poder captar el incidente para atenderlo de manera oportuna. ¿Quién lo debe atender si ya está pasando físicamente en un punto? ¿Cómo lo voy a combinar? Tengo que tener ese vínculo, crear ese vínculo con el área de mantenimiento, con el área local de HS, con el área local que va a atender en lo que podamos nosotros llegar con más ayuda. Entonces, esa es la importancia. No es nada más de meter la inteligencia artificial, sino que las alertas nos ayuden a atender cualquier incidente dentro de nuestra organización. Y la parte gubernamental hace lo mismo. ¿Qué es lo más importante dentro de un centro de emergencias, un C5, C4, C3? Pues que tengas a todos sentados. Y no es fácil. No es fácil sentar a un policía municipal, a un bombero a un lado, a un paramédico, y que con una sola llamada de un incidente puedas transmitir a los 3 niveles de gobierno y que cada quien tome su pedazo de responsabilidad. ¿Cómo lo traslado al SOC? Es lo mismo. Tengo que atender al área de recursos humanos, al área de esto, de servicios, a la entrada, al proveedor, al que llega, pero es buscar esa convergencia, Y completamente de acuerdo, y creo que una parte muy importante de esa convergencia que de repente queremos correr y no caminar es que tengamos un buen mapeo de procesos. De nada sirve tener un agente de inteligencia artificial ayudándote a tomar decisiones si la persona que está sentada en el SOC no sabe ni cuál es el primer paso que se tiene que dar, ¿no? Entonces, yo soy un firme creyente que hoy todavía con todas las herramientas electrónicas, digitales, de inteligencia artificial que tenemos, no nos van a servir de mucho si no hacemos bien la tarea de inicio, ¿no? Y como voy a parafrasear a Rubén, no tenemos que descubrir el hilo negro, es algo que se ha venido haciendo en temas de seguridad desde hace muchísimo tiempo y hoy en día nada más lo estamos transformando a una era digital, pero esa parte básica del mapeo de on-toy, qué tengo que hacer, a quién le tengo que llamar primero, a quién le llamo segundo, a quién le llamo tercero, esa parte, por más inteligencia artificial que tengamos, no nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Gracias. Pepe,
aprovechando la experiencia que tienes en el tema de tecnologías y aquí en donde desde hace ratito nos diste algunos ejemplos bastante prácticos de compañías que no están aquí y países que no son ¿qué tecnologías, en tu opinión, están generando hoy en día un valor real? Y aquí viene lo interesante de esta pregunta. ¿Cuáles, en tu opinión, crees que están hoy en el mercado pero no van a cumplir esa promesa de entregar algo palpable? Ok, otra muy interesante pregunta también. Bueno, acá en el mundo de la seguridad, pues todos los días estamos enfrentando desafíos, un montón de amenazas por todos lados, con el temor de que se conviertan en un riesgo y causen un impacto negativo en la empresa. Cuando tenemos o estamos viviendo esta situación de manera recurrente, en seguridad es fácil irse a dos extremos. Es lo que hemos mirado también en estas situaciones, de, por un lado, creer o pensar que con una innovación tecnológica se van a resolver todos los problemas. Tal vez porque está de moda y porque vieron algo funcional, pero no es algo concreto que se pueda aplicar en casos de uso para mitigar riesgos. Y por lo contrario, pues irme de plano en no mirar para nada lo que está sonando como nuevo. Y muchas veces tal vez la solución es una parte intermedia, ¿no? Hacer una valoración de todo lo que hay como tecnológico, como innovación tecnológica y todo lo que está probado, como lo acabas de decir, Memo, no inventar el hilo negro, sino más bien el diferenciador es que no se esté poniendo tecnología por ponerla, sino más bien la tecnología que se pone, cómo la podemos integrar, cómo la podemos implementar para que realmente nos ayude a generar eficiencia operativa, nos ayude a optimizar procesos, nos ayude a consolidar datos, estructurarlos y que se hagan también de cierta manera procesos automatizados. Entonces la clave está en aprovechar la tecnología que tenemos en una implementación de acuerdo a los desafíos que estamos enfrentando. Y desde mi punto de vista, voy a tratar de resaltar tal vez las tecnologías que pudieran traernos más valor directamente aplicado a la operación. Una parte de la que vemos y lo que hemos estado repitiendo acá en la desconexión de sistemas es justamente esto. O sea, tecnologías que me ayuden a operar todo desde un entorno donde pongamos video, control de acceso, la lectura de las placas, la intrusión, el incendio, múltiples sensores que los podamos manejar desde el mismo entorno. Eso va a ser una parte muy eficiente que le ayuda a la institución a trabajar de una manera más óptima. Que esa misma tecnología con la consolidación de la conectividad de sensores pues no se quede solamente para la seguridad, sino que ayude a colaborar con otros departamentos, dándoles un contexto general, situacional, de operación también. Por ejemplo, que de lo que se genera en información, en datos, a partir de sensores de seguridad, pues le ayuden también a TI, le ayuden también a recursos humanos, pero también que vaya más allá de no solo colaborar con departamentos, que esa misma tecnología pueda ayudar con otras áreas de negocio, otros módulos de negocio de la misma organización, porque seguramente, por ejemplo, la industria logística no solamente va a ser cuidar flotillas, también va a cuidar series, también va a cuidar el corporativo, y si la misma tecnología les sirve para cuidar todo junto, sin tenerlos separados, pues va a ser algo mucho más eficiente. Y de aquí vamos también a lo que consideramos que aporta valor, es tecnologías que trabajen con arquitectura abierta. Eso lo ven muy interesante todas las empresas que hacen una inversión en tecnología, pero lamentablemente llega rápido la obsolescencia. Entonces, ¿cómo podemos seguir aprovechando esa infraestructura existente? Con tecnología abierta, con tecnología que sea flexible. Es un valor que encontramos que podemos aportar para usuarios finales que
ayudamos a que se mantengan al día, pero sin tener que quitar todo y volver a invertir, ¿no? Otra parte también bien interesante es que, por ejemplo, para los departamentos de TI, y retomando la primera pregunta que me comentaste, Memo, de esa convergencia de lo físico a lo digital, es justamente que tecnologías que incorporan desde el diseño, la ciberseguridad, aportan un gran valor, porque desde ahí es cuidar la reputación de una empresa, blindar lo más posible o endurecer lo más posible sus sistemas y que no sean víctimas de un ataque hacker, de un ataque cibernético. Y esto viene siendo pues que si un sistema no es diseñado desde el inicio considerando la ciberseguridad, por definición es vulnerable. Entonces es un gran valor que encontramos hoy en día, sobre todo, como les decía hace rato, por la era en la que estamos, todo es conectividad. Otro punto que encontramos de gran valor, pues sí, es la analítica de video, pero siempre y cuando la apliquemos en casos concretos, no tenerla por tenerla. Pero sí la automatización inteligente. La automatización inteligente la vamos a alimentar de todos los sensores que tenemos conectados en un ecosistema de seguridad, sea cual sea el sensor, una cámara, un sensor de incendio, de temperatura, de humedad, cualquiera de los sensores, que la automatización inteligente sea capaz de conectarlos a todos, de orquestar diferentes sistemas y optimizar respuestas, dar información útil previa a un incidente, que nos anticipemos. Son ciertos puntos, digo, que vemos que aportan muchísimo valor a las soluciones de seguridad. Y nada más para concluir, lo que todavía vemos como una promesa, y también lo dijiste hace rato, la inteligencia artificial. O sea, en realidad, hablamos mucho de inteligencia artificial, pero en seguridad no miramos todavía algo consolidado, algo maduro. En una demostración puede ser impresionante, pero cuando lo llevamos a campo, a escenarios reales, deja mucho que desear. Entonces es ir paso a paso, escoger bien qué es en donde puede ayudar la inteligencia artificial en los campos de seguridad. Es lo que no vemos que todavía aporte valor, así como los sistemas cerrados. Los sistemas cerrados dificultan muchísimo pues el escalar, dificultan muchísimo la integración. Entonces, retomando la parte de cuál sí y cuál no, pues igual, haciendo un comercial, los invitaríamos a pasar aquí justo a sus espaldas, a mirar lo que tenemos en Genetec, justo con estos valores agregados que se dan, que resaltan la utilización de una tecnología que consolida diferentes sensores. Gracias, Pepe. Estamos un poco sobre el tiempo, pero voy a hacer algunos comentarios sobre las anotaciones que realicé y después abrimos para quien tenga alguna pregunta a alguno de los panelistas, pues se las pueda responder. ¿Con qué me quedo yo? Me quedo con... es un poco difícil encontrar el balance entre cómo le brindo seguridad a mi huésped, pero también cómo hago que no se siente intimidado y que no se siente invadido. Creo que, por lo menos en mi experiencia, he visto nuevas tecnologías en los hoteles que son mucho más sencillas. Te dan una pulserita, ya no tienes que tener la llave y te dan y ya con eso prácticamente te puedes mover por todo el hotel. Entonces creo que hay una buena proyección de hacia dónde va caminando la empresa de la hospitalidad. Tengo dos panelistas que yo creo que se tienen que tomar un café para hablar de inteligencia artificial, que son Joel y Pepe, porque tienen opiniones interesantes sobre la inteligencia artificial y por un lado la consideran como una herramienta que va a generar grandes eficiencias y mejores prácticas, pero por otro lado también la consideran que hay que tener un poco de cautela en cómo la utilizamos y sobre todo cómo puede ser utilizada en contra de nosotros. Y me gustó mucho lo que mencionaste, Pepe, en cuanto a decir, hoy una de las vulnerabilidades es que a través de una herramienta digital sea la puerta de entrada hacia una agresión física, ¿no? Que con un hackeo de una puerta a través de un sistema de seguridad, pues se abra la puerta y por ella entra la amenaza, ¿no? Que se convierte ya después en esta parte física, en donde, pues sí, es súper interesante
esa perspectiva en cuanto a cómo hacemos que las dos cosas funcionen de manera adecuada. Con la parte de Héctor, yo voy a hacer aquí un comentario y es, muchas de las organizaciones hoy en día, por lo menos las organizaciones multinacionales, están creando una posición o ya crearon una posición que se llama Chief Transformational Officer, y ese va a ser el que va a hacer la convergencia. Digamos, van a encontrar la manera, las grandes organizaciones, de que esta convergencia se dé, por la buena o por la mala, porque es el camino a donde se tiene que ir. Es hasta cierto punto un poco impensable creer que hoy los distintos sistemas digitales que existen en una instalación no se comuniquen entre ellos. En la gran mayoría de las veces no sucede. No estoy diciendo que el mundo ya está completamente comunicado, pero sí creo que seguridad como tal va a dejar de existir de manera aislada, ¿no? Ya no va a haber un director de seguridad y un director de safety y un director de facility y un director de mantenimiento. Creo que muchos de esas responsabilidades a lo mejor terminan en un director de convergencia o en un director de transformación, pero yo sí opino que vamos hacia allá. Espacio abierto para preguntas hacia los panelistas. ¿Me ayuda alguien con el micrófono? ¿Qué tal? José Luis de la Cruz, Sempra Infraestructura. En seguridad patrimonial, nuestros proveedores son guardias y sistemas de videovigilancia. Todos se conectan a nuestra red. ¿Qué requisitos contractuales de primera línea le ponen a un proveedor chico para que no se convierta en mi puerta trasera? Y algo que ustedes puedan colocar para poder auditar y que no se nos vuelva una vulnerabilidad. Gracias. ¿A quién va dirigida? Al panel. Al panel. Bueno, vamos a... Primero, cuando tomamos una empresa de seguridad pequeña, mediana o grande, lo primero es gestionar qué tipo de guardias quieres tú recibir. Yo lo primero que hago es, si no tienen o no manejan la computadora, no pueden estar con nosotros. 2, tenemos que darles esa transferencia de información y qué quiero. Las políticas y procedimientos de seguridad patrimonial en una carpeta se ven muy bien y trabajan muy bien y están ahí perfectas. Pero el yeso, aplicarlas 24/7, simplemente para dar accesos, entradas y todo, esa es una regla de oro que tenemos que mantener. El control de acceso no es un torniquete solamente, es el principio de la disciplina que tenemos que meter en cada uno de esas personas, guardias que se convierten en parte de la organización, queramos o no. Y si a eso los llevamos un poco de la mano, pues le vas a abrir la confianza, porque él va a abrirle a proveedores, entradas, empleados, salidos, y va a revisar, le das un tema de confianza. Entonces, sí es importante esa integración para poderlo combinar con tu centro de operaciones, que estén en plena comunicación siempre, porque esa es la puerta trasera más importante, la humana. Y de ahí soportarlo con un control de acceso adecuado, dinámico, y que se hable acorde al sistema de CCTV. Si tú logras unir esas dos líneas de tiempo, al menos vas a tener un gran avance. Gracias. Listo. Carlos Pimentel de Earth Consulting. Creo que uno de los retos más importantes que se tienen, hablando no solamente de seguridad, sino por ejemplo en el área de hospitality, ¿no? Los hoteles y demás, es el tema de integración de plataformas, ¿no? O sea, tienes diferentes marcas para videovigilancia, como decía también Pepe, el tema de las cámaras, de los sensores. O sea, tú deberías de poder obtener la información de cualquier origen.
Sin embargo, el poder consolidarlos, correlacionarlos, hoy en día no es una realidad, y creo que mucho menos en nuestro mercado latino, ¿no? O sea, hay muchas marcas que pueden hacer este análisis de seguridad e incluso actuar, pero te piden una cantidad de requerimientos que hoy en Latinoamérica no estamos listos, ¿no? O sea, a duras penas a veces tienen syslogs, o a duras penas a veces tienen un control de acceso a la infraestructura. Hoy en día, ¿qué reto presenta cualquiera de ustedes? Me gustaría más que contestara César, ¿no? O sea, sobre todo en el tema de los hoteles, ¿no? Donde incluso tienen dos redes típicamente, la administrativa y la de huéspedes, para que no tengan ese tipo de amenazas. ¿Cómo correlacionan las diferentes plataformas de administración y monitoreo que tienen para poder sacarle jugo a todo lo que se está invirtiendo? Bien, pues mira, la verdad es un tema bastante complicado, ¿no? No solamente en muchas ocasiones, hasta tecnológicamente, es separar una red de clientes de huéspedes, ¿no? Sino hoy en día, y tuve oportunidad de comentarles algunos, a nivel seguridad física, por ejemplo, nos estamos enfrentando donde el mismo gobierno nos está solicitando acceso a cámaras que tenemos con vista hacia las playas, ¿no? Entonces, ¿qué dice el gobierno a través de su requerimiento oficial? Necesito que tus N cámaras que tienes con vista hacia las playas públicas nos puedas integrar y nos las puedas pasar como parte de nuestro monitoreo del gobierno, ¿no? Entonces, ya no solamente tenemos que segmentar la red, ¿no? para clientes y huéspedes, ¿no? Ahora viene una red donde únicamente se van a conectar estas cámaras que van con una vigilancia que después se van a mandar hacia el gobierno, y todo en tiempo real, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Que al final son retos que las mismas industrias, en las mismas leyes que van cambiando, ¿no? Nos van llevando a enfrentarnos con elementos tecnológicos que muchas veces los hoteles no están preparados, ¿no? A un hotel, el que le digas tienes que invertir en un tema de seguridad, lo truenas. El hotel quiere invertir en un restaurante nuevo para que cuando llegue algún cliente pueda ir, se pueda divertir, un tobogán, lo que tú quieras. Pero dile, sabes que tienes que invertir en N cantidad de cámaras y tienes que pagar para segmentar más la red y para todavía pasársela al gobierno. Es cuando dices, espérame, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos tenemos que enfrentar es justo a tener que bajar a la realidad los temas de costos, de riesgos a la operación que hoy en día sobre lo que el sector se está dirigiendo. No sé si logré contestar tu pregunta. Por cuestiones de tiempo no vamos a tomar más preguntas. Quiero agradecer muchísimo la participación de los panelistas, de verdad. Como lo dije al principio, creo que es súper enriquecedor tener distintas perspectivas desde distintas industrias hacia un solo tema. Y bueno, si es que hubiera alguna pregunta adicional o quisieran platicar con alguno de los panelistas, estarán aquí para el coffee break del ratito, y pues muchísimas gracias por su atención y por el entusiasmo en este panel. Muchas gracias.